Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra segunda sesión, nuestro webinar de datos a decisiones. Mi nombre es Fernanda Jiménez, yo soy ejecutiva comercial de Daeco Systems. En esta ocasión nos está acompañando nuestro científico de datos, Freddy Romero. Freddy se encuentra doctorando en ciencias de la ingeniería, tiene una especialización en ciencias de la información y de la comunicación, cuenta con una especialización en auditoría de datos y es profesional en ingeniería de sistemas. Después haremos una sesión de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas por Freddy, pero tendremos el apoyo también de nuestro ingeniero de datos, Leonardo Fuentes, quien cuenta con una especialización en gobierno de datos y es profesional en ingeniería de sistemas. También contamos con el apoyo de nuestro también científico de datos, Diego Godoy, quien tiene una maestría en automatización industrial, inteligencia artificial y es profesional en ingeniería electrónica. Freddy, bienvenido. Muchísimas gracias a esta segunda sesión. Te cedo la palabra. Muy buenos días, muchas gracias Fernanda. Buenos días para todos, para todas. Bienvenidos a este segundo webinar desde la perspectiva y la misión que tenemos en Daeco de poder compartir nuestras experiencias en el procesamiento y análisis de datos. Hoy venimos con un tema muy interesante y una necesidad transversal en todas las organizaciones, y es cómo convertimos o cómo pasamos de los datos a una toma de decisiones mejor informadas. Nuestra pregunta rectora o nuestra pregunta maestra para el día de hoy es cómo integrar y visualizar datos para potenciar las estrategias comerciales. Bienvenidos. Hoy vamos a desarrollar esta agenda, si lo podemos llamar así. Lo primero es validar o hacernos algunas preguntas internas sobre cómo están nuestros datos en la organización. Muchas veces nuestros datos están fuera de control, como lo vamos a poder observar más adelante. Luego nos enfocaremos en nuestro core, que consiste en la forma como nosotros hacemos la analítica en esta organización, que la tenemos plasmado como una pirámide analítica. Posteriormente vamos a evaluar lo que es el proceso el ejercicio analítico que realizamos, y es cómo pasamos de esas preguntas de negocio hasta la visualización de los datos, o desde esas preguntas de negocio hasta cómo podemos tomar decisiones mejor informadas. Vamos a hablar de algunos casos de éxito. Puntualmente vamos a hacer conversar y mostrarles nuestro caso de éxito con datos públicos, pero también tenemos otros casos de éxito con empresas privadas. Finalmente, damos un espacio para dudas e inquietudes. No es ajeno que en todas las organizaciones podemos tener algunos de estos elementos que consideramos o hacen que nuestros datos estén fuera de control, o es decir, de alguna manera no estén siendo o teniendo la gestión de datos que corresponde, como lo vimos en nuestra primer webinar. Siempre debemos preguntarnos lo siguiente: ¿nuestros datos están desalineados entre los equipos de trabajo? Es decir, tenemos diferentes silos de datos, datos dispersos que comparten la misma tipología, o no tenemos datos maestros que rijan nuestro concepto de gestión de los datos. Hay falta de consistencia en los datos, ¿cierto? Tenemos problemas de privacidad de los datos, que es uno de los temas más importantes en la actualidad, con el auge de nuevas tecnologías, de estas nuevas tecnologías emergentes, basadas en inteligencia artificial. Estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial también traen consigo que muchas desarrolladores también lo utilicen para acceder a los datos privados. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros la privacidad de los datos? Tenemos errores de integración de datos, que es el core de este webinar, es decir, cómo hacemos nosotros la integración de datos en la organización, cómo andamos en temas de calidad de los datos, tenemos mala calidad de los datos. Como les comentaba en el webinar anterior, si no tenemos buena calidad de nuestros datos, pues simplemente no somos confiables, es decir, nuestros clientes no van a poder confiar en lo que hacemos. Tenemos temas de duplicidad de datos, ¿cierto? Es muy común en las organizaciones, al tener sistemas de información dispersos o silos de sistemas de información o bases de datos que duplican los datos porque no tienen una conectividad, una conexión o una interoperabilidad adecuada,
pues hace que los datos se vayan duplicando. Y esto trae consigo, más que la duplicación, trae consigo errores de consistencia. Por decir algo, si yo tengo la información de personas o de mis clientes en la base de datos comercial, pero para eso tengo la base de datos contable y tengo una base de datos de entrega de producto y en cada una tengo las personas o los clientes, pero por algún motivo, en algunos casos van cambiando de información, de dirección, de teléfono, etcétera, lo que atrae consigo temas de falta de consistencia de los datos. Es decir, no tendremos datos maestros. Falta de experiencia en ciencia de datos. Este es uno de los grandes retos de las organizaciones, y es decir, tener un equipo que apoye el nuevo enfoque de la ciencia de los datos. Uno diría, pero si hasta el momento yo también he hecho analítica de datos, pero resulta que ahora con las nuevas tendencias que hay, con los nuevos algoritmos, con los nuevos procesos, con las nuevas formas de generar valor de los datos, pues necesitamos personas que estén alineadas con estos nuevos conceptos y con estos nuevos retos. Y esto es común en muchas organizaciones, el contar con un equipo experto en ciencia de datos. También tenemos dificultad en visualización de datos. Es uno de los temas más, digamos, cruciales, del sentido que yo puedo tener muy bien mis datos, que puedo tener muy buenos datos, pero no tengo la experticia en la forma de visualizarlos o en esa forma de contar esas historias que siempre nosotros vamos tratando de buscar cómo hacer que nuestros usuarios entiendan lo que nos están diciendo los datos. Y aquí hay unos grandes retos y sobre todo que hay también muchas metodologías que apoyan a cómo visualizar o cómo entregar esos valores importantes en la organización a través de historias o de visualización de datos. Y otro de los grandes retos cuando tenemos datos es el poseer grandes volúmenes de datos, lo que dificulta aún más su procesamiento y sobre todo los temas relacionados con la analítica de datos. Estos son algunos, solamente algunos de los componentes que podemos hablar o que podemos tener en cuenta cuando validemos nuestros datos. Y nos podemos preguntar siempre, ¿nuestros datos están fuera de control? Podemos recurrir a alguna de estas necesidades. Seguramente tenemos muchas, seguramente una o dos, pero cualquiera de ellas que tengamos significa que debemos nosotros iniciar un proceso de gestión de datos, de actualización del dato, de cultura organizacional para fortalecer este tipo de gestión en nuestra organización. Ahora bien, nosotros cómo abordamos los procesos o los proyectos de analítica de datos en nuestra organización. Lo hacemos a través de esta pirámide, donde en la base de esta pirámide tenemos un diagnóstico de madurez analítica o lo que conocemos nosotros como una evaluación de capacidades analíticas. En este primer ejercicio, lo que se busca es que cualquier proyecto que nosotros abordemos en una empresa, ya sea interno o ya sea alguno de nuestros clientes, siempre lo primero que tenemos que conocer es cómo estamos, ¿cierto? Y cómo estamos en 5 grandes dimensiones o en 5 grandes componentes. Cómo estamos a nivel de la organización, cómo estamos a nivel de los recursos que utilizamos, a nivel de infraestructura, recursos económicos, recursos inclusive de ciencia, datos, analítica, cómo estamos en el tema o el concepto del gobierno de los datos, de la gobernanza de los datos, cómo nosotros estamos haciendo esa gestión o esa administración de nuestros datos, estamos cumpliendo con algún marco de gobernanza de los datos, por ejemplo, como el caso del marco DAMA de gestión de datos, que a través de 10 capacidades nos evalúa todas las dimensiones en el campo de los datos. Cómo nosotros estamos abordando los ejercicios de analítica de datos, qué tipo de analítica implementamos en la organización, estamos haciendo analítica descriptiva, estamos haciendo analítica diagnóstica, predictiva, prospectiva, cuál de las analíticas es nuestra fortaleza. Seguramente hacemos muy bien la parte descriptiva, pero aún no entendemos todo lo que nos quieren decir nuestros datos utilizando otras analíticas como la diagnóstica o la predictiva o, por qué no, la prescriptiva. Y también temas de infraestructura de datos. Tenemos los recursos a nivel de infraestructura, tenemos los servidores, tenemos las plataformas que nos permitan hacer este proceso de análisis de datos. Entonces, en esta base de la pirámide, lo que se busca precisamente es conocer en qué condiciones estamos. Y esto nos arroja unos niveles, es decir, estamos en un nivel inicial, intermedio, avanzado o maduro.
En este caso, al final, vamos a poder compartir con ustedes que en nuestro sitio web van a poder realizar esa evaluación de capacidades de forma gratuita para comprender cómo están ustedes en cada una de estas 5 dimensiones o 5 dominios que nos permiten conocer mucho más a fondo lo que es nuestra organización en términos de analítica y ciencia de datos. Cuando yo tengo claro cómo estoy, ¿cierto? ¿Qué dificultades o qué fortalezas o qué oportunidades tengo? Procedo con la ingeniería de los datos. Esta ingeniería lo que busca es permitirnos construir o integrar o crear ese repositorio de los datos para poder dar respuesta a las preguntas de negocio que nos surgen en las organizaciones, a esos dolores, a esas necesidades. Esta ingeniería la hacemos nosotros con un enfoque metodológico donde utilizamos la metodología FESTO, que nos permite de una manera muy intuitiva y muy sencilla, tanto para el equipo interno como para nuestros clientes, poderla comprender. Y es cómo nosotros, a partir de preguntas de negocio, podemos crear bodegas o lagos de datos que realmente den respuesta a las necesidades de la organización. Muchas veces aquí cometemos el principal error cuando hacemos copias de datos transaccionales a una bodega de datos sin ningún tipo de analítica o de análisis de requerimientos, sino simplemente lo que hacemos es trasladar datos para poder visualizarlos en un ambiente no transaccional. Ese es un tema grave en el sentido que lo que hacemos es trasladar datos que inclusive no necesitamos para responder a las preguntas de negocio y sí saturamos nuestra infraestructura con elementos innecesarios. En esa ingeniería nosotros abordamos un análisis de requerimientos donde levantamos esas preguntas de negocio, esos dolores, esas necesidades que tiene la organización. Posteriormente identificamos dónde están esos datos para poder dar respuesta a esas preguntas de negocio y a partir de ahí iniciamos un proceso de modelamiento de datos, de integración de datos que nos lleva al final a tener un repositorio o una bodega o un lago de datos que da respuesta a las preguntas de negocio que nosotros tenemos planteadas. Cuando yo logro tener este enfoque, cuando logro tener este alistamiento de mis datos, esta preparación de mis datos, que realmente esos datos que yo tengo en ese nuevo ambiente va a responder a lo que necesito, pues viene todo el tema de analítica, las soluciones analíticas. Nosotros nos enfocamos en 4 soluciones importantes. La primera es la analítica descriptiva, que su principal función es responder a la pregunta del qué pasó, es decir, qué me están diciendo los datos, qué me están representando los datos en lo que pasó dentro de mis procesos transaccionales. Es la analítica que más se utiliza, es la que seguramente todos manejamos en nuestra organización, pero que de alguna manera también tiene un proceso metodológico que ustedes van a poder conocer de manera profunda y lo van a poder conocer en cada una de sus fases en nuestro sitio web de DAECO. Cuando yo logro conocer el qué pasó, cuando tengo claridad, qué me están representando mis datos, pues puedo atreverme a evaluar el por qué sucedió esto que me están diciendo los datos o por qué pasó lo que me están diciendo los datos. Entonces, pasamos a una analítica diagnóstica que utiliza diferentes técnicas, diferentes algoritmos. Muchos estos algoritmos lo que buscan es darnos como su nombre dice, un diagnóstico de por qué los datos me están representando lo que me están diciendo dentro de mi proceso analítico. Para mí, y digamos que para la experiencia que nos aborda, esta es una de las analíticas más importantes, porque es la que realmente me permite conocer el comportamiento de mis datos, la que me permite saber exactamente qué es lo que me están queriendo decir los datos dentro de mi proceso transaccional en las organizaciones. Cuando tengo claro el qué pasó, es decir, la parte descriptiva, cuando tengo claro el por qué pasó lo que me están indicando los datos, pues puedo atreverme a jugar a una analítica un poco más avanzada, que significa la parte predictiva, es decir, realizar pronósticos o predicciones que me ayuden a entender qué podría llegar a suceder bajo unos escenarios o unas reglas de negocio controladas que me permitan de alguna manera poder vislumbrar qué puede llegar a pasar o qué podría llegar a tener como comportamiento lo que está pasando en mi organización. Esta es una analítica, obviamente, de mucho cuidado. Lo que busca estos algoritmos es darnos una tendencia a lo que puede
llegar a presentarse en los próximos periodos de tiempo, ya sea meses, ya sea días, ya sea semanas, y con base en ello yo poder de alguna manera y con el conocimiento que tenga de mi organización, de mi negocio, de mi mercado, pues poder de alguna manera jugar un poquito con ese ejercicio y tratar de atreverme a tomar decisiones un poco mejor informado de lo que pueda llegar a pasar. Pero ahí no para todo, digamos que ya después de conocer qué puede llegar a pasar, pues viene tal vez la analítica, obviamente lo que yo llamo como el elixir de la analítica, que es poder prescribir, es decir, qué debería pasar y cómo me preparo y cómo allano el terreno para jugar con estos ejercicios de analítica que me está indicando si esto va a pasar, qué decisiones puedo tomar, cómo me puedo preparar, cómo puedo jugar con este tipo de ejercicio. Esto es lo que realmente me permite hablar de decisiones mejor informadas, es decir, pasar de los datos a las decisiones. Si nos damos cuenta, no se trata de algo que no corresponda a un principio metodológico, sino que todo tiene un sentido y una estrategia que nos permite ir en ese camino correcto para poder tomar decisiones que nos garanticen de alguna manera un éxito en lo que nosotros estamos abordando. Sin embargo, hasta aquí todos son datos, cifras, análisis, cruces que realizamos, indicadores, insights, pero viene el reto de poderlos visualizar, de poderlos contar, de poderlos mostrar. Y en este caso, pues hacemos todo el tema de inteligencia de negocios, de visualización de datos y buscar esa nueva tendencia de poder contar historias a partir de lo que los datos y estos ejercicios de analítica me han venido mostrando. Posteriormente, después de hacer todo este ejercicio, desde conocer ese nivel de capacidades analíticas o diagnóstico de madurez, ese proceso de ingeniería que nos prepara los datos para todo el proceso analítico, los ejercicios de analítica, el poder visualizarlos correctamente, pues viene el tema de la autogestión, es decir, cómo yo puedo apropiar todos estos conceptos y estas prácticas, embeberlos dentro del ADN de mi organización, en la cultura de la organización, para que todo proceso de análisis de datos cumpla con este ejercicio, con este orden o con esta pirámide. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros el proceso de la analítica? Atrás tenemos la pirámide que nos muestra, digamos que ese marco metodológico que nosotros hemos plasmado dentro de nuestro ejercicio, pero viene un tema ya de proceso, un tema de buscar cómo lo hacemos en el diario, en el ejercicio de nuestros procesos de análisis de datos. Todo surge a partir de las preguntas de negocio. Por eso les comentaba en el slide anterior, cuando hablamos de ingeniería de datos, y es que todo parte de unas preguntas de negocio o de unos dolores o unas necesidades. La pregunta de negocio es la que me va a indicar qué datos necesito, dónde están los datos, en qué fuentes están los datos para poder responder y llevar esos datos a una bodega o a un lago o a un repositorio que realmente se separe de las fuentes de datos transaccionales. Entonces, cuando tengo preguntas de negocio, como lo vemos aquí en esta parte, vienen las fuentes de datos, es buscar todas las posibles fuentes de datos, si son bases de datos transaccionales, si están en mi base de datos de SQL Server, de MySQL o de Postgres o de Oracle, o si son archivos planos, o si son archivos de Excel, o si son redes sociales, o si son APIs en las que consumo datos de otras plataformas, en fin, cualquier fuente que me entregue datos y ahora, por ejemplo, con todo el tema de IoT, Internet de las Cosas, pues si son sensores los que debo conectarme para extraer datos que me permitan dar respuestas a preguntas de negocio. Y aquí en esta parte de fuentes donde está el gran reto de la integración de los datos, es decir, cómo cojo esas fuentes de datos, esa diversidad de fuentes de datos, cómo las integro de una forma coherente para que den respuesta a esas preguntas de negocio. Después de poderlas identificar, de tener claro cuáles son, pues viene todo el tema de obtención de los datos, ¿cierto? Y en ese tema de obtención de los datos, que es lo que mostramos aquí en esta parte, corresponde a esos procesos que nosotros normalmente conocemos como procesos ETL o procesos ELT, le cambian el nombre, pero al final de cuentas es cómo extraigo los datos con esa E, cómo los transformo, o sea, cómo los preparo para que den respuesta a la pregunta de negocio
cómo le aplico esas reglas de negocio en esa transformación y cómo los cargo o los llevo a un repositorio, a una bodega de datos para que finalmente nos den respuesta a esas preguntas de negocio. Posteriormente viene todo el tema de depuración de los datos, viene una fase exploratoria. Esto hace, digamos que son los principios iniciales. Cuando yo hago análisis de datos, lo primero que hago es una fase exploratoria o un análisis exploratorio de los datos, que aún no es analítica descriptiva, sino que estoy explorando, buscando temas de calidad de datos, temas de algún tipo de tendencia o temas de agrupamiento o algunas cifras básicas estadísticas, medidas de tendencia central, donde busco de alguna manera entender el conjunto de datos, validar si hay datos que están faltando, si hay datos que están, por ejemplo, fuera de la media, outliers que conocemos, etcétera, etcétera. Entonces, en esa exploración, conozco mis datos, que son las partes muy fundamentales del proceso analítico, es comprender los datos, ¿cierto? Entenderlos para poder posteriormente hacer los ejercicios de analítica. Como les decía en la pirámide anterior, la parte descriptiva, que es el qué pasó, el tema diagnóstico, que es el por qué pasó, ¿cierto? El predictivo es qué puede llegar a pasar, el prescriptivo es qué debería hacer o qué debo hacer o cómo debería actuar con base en lo que me están indicando mis datos. Finalmente, ese tema de visualizaciones de datos y con eso entregaríamos un producto a nuestros usuarios finales para que puedan de alguna manera hablar de decisiones mejor informadas. Todo esto es un ambiente recurrente, recursivo, es decir, que nuestro sistema debe garantizar la entrada de nuevas preguntas de negocio, ¿cierto? Y que surjan este nuevo ciclo de vida dentro del proceso analítico. Este de datos a decisiones lo consideramos como nuestro ciclo de vida dentro del proceso analítico, desde la pregunta de negocio, la fuente de datos que me da respuestas a pregunta de negocio, hasta finalmente a través de un tránsito de proceso analítico poder tener resultados que le permita a esos usuarios finales o a esas partes interesadas tomar decisiones mejor informadas. Ahora, para esto necesitamos un tema de arquitectura, y es decir, cómo nosotros utilizamos diferentes recursos de cómputo o diferentes elementos de cómputo para poder llevar a cabo todo este ejercicio, ¿cierto? Y aquí vienen, digamos que uno de los elementos más importantes y al momento de una organización en decidir si adopta estas tecnologías, esta parte de infraestructura tecnológica de recursos físicos en la nube, o terceriza estos procesos de analítica para que pueda sacar mejor provecho y de alguna manera dedicarse al core de su negocio. Aquí podemos observar en esta primer columna donde encontramos diferentes fuentes de datos, como lo veíamos anteriormente. Aquí hablamos de Internet de las cosas, de bases de datos, de diferentes tipos de archivos en diferentes formatos, ¿cierto? Sistemas misionales o sistemas propios de la organización, como sus sistemas del CRM, manejo de clientes, el ERP, o sistemas de contabilidad, o su software de recursos humanos o de facturación, todos aquellos sistemas internos que proveen los datos para hacer el ejercicio analítico. También servicios web que puedan conectarse. Estas primeras se conocen como esas fuentes de datos. Pero viene todo un proceso de cómo yo hago ese traslado o ese trayecto de estos fuentes de datos, según mis preguntas de negocio, cómo lo traslado a través de diferentes elementos de infraestructura como bodegas de datos, por ejemplo, ¿cierto? Cómo hago el tema de encriptación de los datos, qué datos puedo trasladar de forma segura hacia mis ambientes analíticos, ¿ya? Para finalmente decir dónde los voy a almacenar, cómo hago ese storage de esos datos, ¿cierto? Cómo hago ese tema computacional o esa parte de ejercicios computacionales. Recordemos que la analítica avanzada, cuando estamos hablando de analíticas inclusive como diagnóstica o predictiva, pues requieren por sus características ciertas capacidades de cómputo especial. Y también cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, pues cualquier equipo o cualquier infraestructura no es la adecuada o la óptima para nosotros hacer este procesamiento de datos. Por lo tanto, necesitamos recursos de cómputo que cumplan con estas especificaciones mínimas para garantizar
la ejecución, la velocidad, así como lo hablamos nosotros dentro de nuestras tres componentes principales cuando hablamos de grandes volúmenes de datos o Big Data, y es esa V del volumen, ¿cierto? Y es esa V de la velocidad, que es lo que buscamos. Todos queremos que nuestros procesos sean lo más rápido posibles, porque en un mundo competitivo, pues una respuesta que se demore más de 5 o 10 segundos, pues ya deja de ser importante o interesante, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscamos estos sistemas de cómputo para que realmente nos permitan procesar estos datos de la manera más idónea? Y esa V de variedad, que son las diferentes fuentes de datos o la diversidad en fuentes de datos. Por lo tanto, tenemos que buscar que una arquitectura, una infraestructura tecnológica, pues nos permita a nosotros hacer este tipo de ejercicios. Es decir, que yo pueda procesar diferentes fuentes de datos, variedad, que pueda procesar grandes volúmenes de datos, volumen, y que pueda hacerlo a un tiempo adecuado u óptimo, que queramos decir, de acuerdo a la demanda, que sería la velocidad. Finalmente, todos los procesos nos llevan a poder tener cómo compartir datos, ¿cierto? Cómo visualizar datos en entornos de herramientas de inteligencia de negocios y cómo realizar analítica avanzada utilizando algoritmos e inteligencia artificial, como lo que nosotros vemos ahora en este nuevo enfoque. Pues bien, digamos que ha sido nuestro recorrido en lo que es la parte más, digamos, metodológica de cómo nosotros lo hacemos, cómo nosotros buscamos apoyar el proceso analítico en las organizaciones, cómo lo hacemos internamente y cómo ya está embebido dentro de nuestra cultura. Para esto, pues hemos desarrollado varios proyectos en los que podemos compartir con ustedes casos exitosos, donde hemos generado o transformado datos de muchas organizaciones en verdadero valor y que soportan la toma de decisiones. Hoy traemos uno que podemos, por su naturaleza, mostrar sin ningún tipo de restricción, porque hace parte de una fuente de datos pública que es el DANE, pero también tenemos casos de exitosos con otras empresas privadas, en el que les vamos a comentar de alguna manera de qué hemos logrado con ellos, pero no podríamos, por temas de confidencialidad, mostrar, digamos, que los resultados obtenidos a nivel detalle. En este caso, nosotros, para el caso de éxito del DANE, nosotros nos propusimos un gran reto, y es poder aprovechar estos datos valiosos que tiene esta plataforma para poder generar productos que les permita a nuestros clientes tomar decisiones mejor informados. Y para eso el DANE posee, pues, múltiples fuentes de datos, pero hay una en particular que nosotros estamos abordando para este caso de éxito, y es los precios de los productos del sector agropecuario en Colombia. Todo lo que entra a nuestras plazas mayoristas como Corabastos, o las plazas mayoristas como el Medellín, es decir, los grandes centros de acopio de alimentos en el país, donde entra todo tipo de producto, ya sea alimentos, carnes, ¿cierto? Lo que ingresa a cada una de estas plazas. Y el DANE lo reporta semanalmente, inclusive a diario, semanalmente y mensualmente, reporta qué está entrando a cada una de estas plazas mayoristas. Y nuestro objetivo, pues, era precisamente contar con una herramienta que le permita a los usuarios, a nuestros clientes, que son muchos clientes que pueden hacer uso de la misma, para conocer exactamente cómo es el precio de los diferentes productos agropecuarios que entran en esas plazas, y de una manera que pueda tomar decisiones tanto para el consumo de su compra, de sus suministros, como para abastecer sus negocios o supermercados, y poder conocer dónde está el mejor precio para poder comprar y tomar decisiones, y poder conocer el comportamiento de estos precios a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo hicimos o cómo lo hacemos? En este caso, este diagrama de arquitectura básico que utilizamos, basado en la metodología Festo, pues es lo mismo. Tenemos unas fuentes de datos, ¿cierto? Tenemos unos procesos de ETL, o de extracción y transformación de datos. Tenemos una bodega de datos. Tenemos unos recursos analíticos utilizando el lenguaje de programación Python, donde hacemos algún tipo de ejercicio de analítica diagnóstica.
y finalmente un tema de visualización, ¿cierto? En la parte conceptual tenemos fuentes de datos, procesamiento de datos, almacenamiento de datos, transformaciones con algoritmos de Machine Learning y visualización. Finalmente, pues le entregamos a los clientes un producto que les permite analizar el comportamiento del mercado y tomar mejores decisiones. ¿Qué herramientas utilizamos o cuáles fueron nuestra fuente de datos inicial, la que provee en este caso el DANE? Son archivos en formato Excel que los publica en su página, los publica a diario o semanal. Utilizamos una herramienta muy importante que es prácticamente uno de los componentes principales que utilizamos para todo el proceso de extracción e integración de datos, que se conoce como Data Integration de la plataforma de Pentaho. Algunos lo conocen como Spoon, pero digamos que su nombre técnico es Data Integration. Con este herramienta lo que hacemos es todo el tema de extracción de los datos de esos diferentes formatos de archivos y otros de fuentes de datos que requerimos para este proyecto. De ahí lo pasamos a una bodega de datos que está en un motor o en un servidor de MySQL. Posteriormente, todo el tema de analítica, inclusive de integración y de transformación de muchos datos, también lo hacemos, en este caso, la parte diagnóstica con algoritmos de Python, de Machine Learning. Y finalmente, después de tener todo el procesamiento de estos datos, lo podemos visualizar con una herramienta de inteligencia de negocios, que en este caso es Power BI. ¿Y Power BI por qué? Porque digamos que la herramienta, según el cuadrante mágico de Gartner, pues es Microsoft es el referente a nivel de herramientas de inteligencia de negocios desde hace muchos años, y por ahora su posicionamiento garantizará que así sea por mucho más tiempo. Igual el ejercicio se puede hacer en cualquier herramienta de inteligencia de negocio, ya sea Tableau, ya sea Qlik, cualquier otra, pero en este caso lo hacemos con Power BI. ¿Qué encontramos nosotros? Por ejemplo, esta es la estructura del archivo de Excel que uno extrae del DANE. Está, digamos que es un archivo donde viene con unas páginas, donde viene con diferentes hojas. Cada una trae datos por diferentes categorías. Por ejemplo, la primera hoja trae todo lo que es verdura y hortalizas, la segunda trae frutas frescas, y así sucesivamente para cada una de las hojas trae uno de los diferentes productos agropecuarios o categorías agropecuarias que nos provee el DANE. Esta es nuestra fuente de datos. De estos son archivos que se descargan de manera automática, se descargan semanalmente o diariamente según la necesidad de nuestros clientes, y con base en ellos pues lo hacemos todo el proceso que viene a continuación. Aquí, después de tener ese ejercicio, esos archivos, lo que nosotros hacemos es una forma de construir una bodega de datos utilizando un modelamiento multidimensional. En este caso nos enfocamos, según la metodología de Festo, en un modelamiento de tipo estrella. Este nos garantiza de alguna manera contar con unas dimensiones y con una tabla de hechos donde nosotros podemos obviamente tener control de cómo cargar esos datos y tenerlos obviamente validados en una bodega de datos de todas las semanas desde hace varios años. Tenemos productos, tenemos subproductos, según lo podemos extraer del análisis que hacemos de esas fuentes iniciales. Tenemos obviamente municipios, tenemos cuáles son los mercados mayoristas, ¿cierto? Y tenemos una tabla de hechos que son los precios del DANE. Este modelo lo construimos dentro de ese proceso que les comentaba inicialmente, ingeniería de datos, donde hacemos toda la extracción de los datos, hacemos todo el modelamiento multidimensional, y con base en ello creamos un modelo que nos garantice que los datos que nosotros vamos a integrar acá realmente cumplan con la calidad que es, estén referenciados y tengan las restricciones a nivel de integridad referencial para garantizar que no exista, por ejemplo, duplicidad de los datos, que no exista errores con la calidad de los mismos, que los municipios o los productos siempre existan en nuestra base de datos y correspondan, por ejemplo, a lo mismo que encontramos en el DANE como el DiviPola, que es esa fuente de datos que nos garantiza la codificación de cada una de las zonas, de municipios y departamentos de nuestro país. Luego
Como les comentaba, a partir de la fuente de datos hacemos todo el proceso de modelamiento, luego viene cómo nosotros podemos construir esos flujos de ETL o de extracción de los datos para poderlos llevar a esa bodega de datos que diseñamos. Entonces aquí vemos algunos gráficos, algunos diagramas de lo que hacemos nosotros en la herramienta de Data Integration o Data Integration de Pentaho, donde extraemos los datos de esos diferentes archivos que nos suministra el DANE, los transformamos según reglas de negocio que nosotros identificamos dentro del proceso, ¿cierto? Y los llevamos precisamente a esas tablas, ya sea de dimensiones o la tabla de hechos, según corresponda. Aquí vemos otro proceso, en este caso vemos cómo nosotros hacemos lo mismo, o sea, descargamos datos, cómo los transformamos, cómo controlamos las fechas, cómo controlamos las semanas, cómo controlamos los días, cómo hacemos ese agrupamiento, cómo buscamos los valores de inicio de la semana, de fin de la semana, de promedio, para que los datos realmente reflejen lo que nosotros queremos que nos refleje dentro del proceso analítico. Esto nos lleva al final a tener un dashboard o un material o un producto que consumen nuestros clientes donde pueden conocer o hacer ejercicios de análisis de precios, de análisis comparativo y de análisis predictivo, que voy a proceder a mostrarles algunos slides. Podemos tener por ejemplo, el hecho de integrarle una imagen a cada uno de los productos que no está dentro de la base de datos inicial del DANE, pero son valores agregados que pueden ir incluyendo a medida que va desarrollando esos productos. Cada producto tiene su imagen para que el usuario pues, pueda identificar a qué tipo de producto se refiere. Puede encontrar diferentes formas de filtrar los datos, de clasificarlos, por ejemplo, por departamento, por plaza mayorista, por categoría o grupo de producto, por año, por un mes, ¿cierto? Y aquí puede ver precios por cada semana, puede ver un comparativo de promedio mensual, puede ver un comparativo nacional, diferentes formas de visualizar los datos. Aquí, por ejemplo, puede ver un ejercicio de forecasting utilizando herramientas propias de Power BI, donde de alguna manera le da una forma de entender cómo se comportarían los datos a partir de ese histórico que podemos ver ahí. Aquí voy a buscar la posibilidad de poderles mostrar un poquito en vivo el ejercicio, ¿cierto? Nuestros clientes pueden, esta es una versión demo, pueden entrar, por ejemplo, aquí en la parte de analizar precios. Como lo mirábamos allá, aquí puede escoger, por ejemplo, que no quiere pechuga de pollo, sino que quiere, por ejemplo, ver pierna de pollo, ¿cierto? O quiere ver otro producto que sea de su interés, carne de cerdo, ¿cierto? O quiere ver, por ejemplo, carne de res, ¿cierto? Carne de res, quiere verla, por ejemplo, por diferentes años, o solamente tenemos data del 2016 actualizada hasta 2024, o por un mes específico. Puede ir viendo los precios para cada semana, el precio promedio que encontramos, ¿cierto? Puede ver análisis por cada una de las plazas mayoristas. Aquí puede identificar cuál plaza mayorista le ofrece un mejor precio, por ejemplo, inclusive en una misma ciudad capital, vemos que hay diferentes precios. Palo Quemado, por ejemplo, aquí podemos ver que es una de las plazas más costosas para este producto, pues por lo tanto el cliente podría indicar que para el caso de la capital de Bogotá, podría decir yo quiero ir a comprar en, no sé, en el frigorífico de Guadalupe o en otro que me genere mayor beneficio económico. Y esta es una sola ciudad. Ahora uno podría preguntarse por qué los precios cambian en estas 4 plazas mayoristas. Pues hay muchos factores a considerar que los podemos empezar ya a analizar desde un conocimiento del mercado. Pero esta herramienta pues, le permite a él conocer, ¿cierto?, cómo están los precios, cómo diferencian y cómo puede hacerse un poco más competitivo en su negocio. Es decir, pues si yo aquí precios de 23.570 de 750 y en otro lado consigo a 21.500, pues yo
puedo tomar la decisión dónde puedo comprar mejor ese producto. Analizarlo en el campo del archivo Excel, el solo hecho de que viene por semanas, pues se vuelve muy engorroso, muy complejo, y sobre todo para una persona que no es su core de hacer este tipo de ejercicios. Aquí con esta herramienta puede tomar esas decisiones de saber dónde comprar un producto en su mismo entorno. Obviamente ya si va a encontrar, por ejemplo, precios más económicos en otra región del país, pues tampoco sería importante, interesante ir a comprarlo allá porque pues los temas de fletes. Pero en ciudades como grandes como Medellín, como Barranquilla, donde hay varias plazas mayoristas, pues es un ejercicio que se puede hacer muy bien. Aquí tiene otro tipo de análisis por fecha, por producto, por plaza de mercado, tiene otro tipo de comparativos, tendencias. Obviamente no voy a entrar en detalle a cada una, pero también puedes escoger aquí por diferentes plazas, compararlas todas, ¿cierto? O solamente comparar una plaza, por ejemplo, si quiera comparar también las de Antioquia, ¿cierto? Lo puede hacer, ¿cierto? Y aquí pues van a salir todas las diferentes plazas que tenemos la central mayorista de Antioquia, la minorista. Vemos inclusive que en esa parte, en Medellín, es más costosa este producto en las dos plazas, que inclusive la más costosa de Palo Quemado. ¿Ya? ¿Qué más puede hacer acá? Puede hacer otro ejercicio, por ejemplo, de análisis comparativo de precios. Puede ya seleccionar aquí, por ejemplo, enero y febrero en diferentes periodos. Puede, o inclusive compararlo contra otros meses de diferentes años para poder ver cómo el precio se ha comportado según lo que él analiza. También podemos ver algún ejercicio predictivo, es decir, ver cómo el mercado se está comportando. Por ejemplo, aquí podemos ver si quiero analizar diferentes periodos de tiempo, ¿cierto? Si quiero, por ejemplo, aquí ver por tiempos, ¿ya? Y ver cómo este producto que está analizando, este producto puede ir cambiando en el tiempo, ¿cierto? Hasta aquí llevamos este precio y según el histórico podría mantener este precio. Obviamente aquí hay un margen, un límite, superlímite inferior, pues que también nos garantiza de alguna manera poder hacer un mejor ejercicio de análisis. Entonces, este tipo de herramientas basadas en estos datos, por ejemplo, para este caso de productos públicos, pues este mismo ejercicio, esta misma metodología, la implementamos nosotros con diferentes clientes ya de otra tipología de datos, donde hacemos también ejercicios con todo este esquema metodológico que parte siempre de la pregunta de negocio hasta el ejercicio de visualización de datos según las necesidades que tenga el cliente. Bien, este es otro caso de éxito en la Federación Nacional de Avicultores de Colombia. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante donde nosotros automatizamos o pudimos integrar diferentes fuentes de datos para poder nosotros entregarles a ellos un valor muy importante a una necesidad que tenían, con una necesidad puntual que tenían. Con ellos hemos desarrollado varios proyectos, hemos logrado integrar diferentes fuentes de datos de todo lo que es su proceso misional, desde cómo le reportan sus diferentes o las diferentes granjas que están afiliadas, cómo se puede saber cuántas pollitas o cuántos huevos, cuántas pollitas están en el inventario de aves más bien del país, tanto de macho como de hembra, cuál va a ser la producción a nivel de huevo en un periodo de tiempo, cómo pueden ellos conocer cuánto huevo se va a producir en los próximos N periodos de tiempo de una forma de simulación. Entonces, tenemos muchas formas de nosotros generar valor y entregar proyectos de interés a la organización. Este es un caso muy importante porque todos sabemos que el huevo es la proteína de consumo básico de toda la población colombiana y pues cualquier tema que la altere, pues tiene unas implicaciones enormes en la economía de un país. Este es un proyecto supremamente exitoso donde podemos conocer cuánto se va a producir en el país a nivel de huevo, por ejemplo, ¿cierto? Y simular qué pasa, por ejemplo, si se mueren 1 millón de aves o qué pasa si, por ejemplo,
no se reportaron tantas aves, qué implicaciones tiene la producción a nivel nacional. Uno hablaría de, en este caso uno habla de miles de millones de huevos que se consumen en un mes en nuestro país, precisamente por todo este ejercicio y las implicaciones que tiene. En este caso, tenemos también otros con la misma entidad que nos permite a nosotros continuar con este proceso. También tenemos productos como en la línea marítima, análisis de productos de todo lo que entran y salen por los puertos marítimos. Es decir, tenemos diferentes procesos nosotros de cómo ayudamos a toda la economía también, digamos que las empresas para poder generar valor en nuestra organización. Pues bien, este es el ejercicio de cómo nosotros hacemos todo este proceso desde la pregunta hasta poder tomar decisiones mejor informados. El mensaje final es que esto es un proceso metodológico, no es una forma de hacerla de decir es que voy a crear un dashboard, como muchas veces uno escucha, sino que todo esto tiene un origen y son las necesidades, los dolores, lo que conocemos como las preguntas de negocio. Y a través de un proceso como el que vimos en esa pirámide o como en el ciclo de vida, podemos garantizar que todas las analíticas que utilicemos, ya sea en términos exploratorios, en términos descriptivos, en términos diagnósticos, predictivos o prospectivos, nuestros clientes puedan tomar decisiones mejor informados o informados según lo que le muestran sus datos. Este es el webinar que teníamos para hoy. Los invitamos para que nos acompañen en nuestros siguientes ejercicios. El siguiente va a ser en el mes de enero, donde vamos desde la observación al pronóstico. Vamos a profundizar mucho sobre cómo nosotros hacemos todo el ejercicio de analítica para ir a la parte de pronóstico o la parte predictiva, cómo hacemos todo ese proceso, cómo seleccionamos el mejor modelo, para que nos dé los resultados mejores que se puedan obtener. Y tenemos otro para marzo donde también se habla en el tema de predecir y producir. Predice y produce, donde vamos a ver cómo hacemos el tema ya de revolucionar la industria de insumos enfocados en todo lo que nosotros hacemos en la parte de datos. También ahora nuestro equipo va a hacer un ejercicio, vamos a sortear una asesoría personalizada donde ustedes pueden participar obviamente en este sorteo y la compañía les va a hacer un acompañamiento de cómo podríamos abordar gran parte de todo este proceso. Freddy, muchísimas gracias. Entonces procedemos a hacer nuestro sorteo para esta asesoría totalmente personalizada. Muchísima suerte para todos. Listo, la feliz ganadora es Paulina Oliveros. Paulina, nuestro, nuestro ejecutivo de cuenta de ECO ya se comunicará contigo para pues gestionar todo lo relacionado con la asesoría. Muchas gracias. Bueno, viene un Listo. espacio para preguntas. No sé si los participantes tengan alguna inquietud. Podemos habilitar micrófonos. Si quieren escribir también podemos hacerlo. Tenemos aquí. ¿Alguna duda, pregunta, algún tema que queramos ampliar? Bueno, de todas formas, pues cualquier inquietud que ustedes tengan la pueden dejar en el chat. Nuestro equipo mm, procederá a poderles aclarar. Muchísimas gracias. Y finalmente, queremos también invitarlos a que conozcan nuestro sitio web.
donde van a poder realizar una prueba de evaluación de capacidades analíticas de una forma totalmente gratuita. También informarles que dentro de nuestro ejercicio y nuestro acompañamiento con Microsoft, si ustedes lo desean, pueden obtener un 4% de descuento por los productos de Microsoft, siguiendo obviamente este proceso que tenemos aquí al final, que es cotizar ese producto, obtener el descuento e inscribirse a nuestro próximo webinar. También invitarlos a seguir nuestras redes sociales, a seguirnos, a conocer nuestros productos, nuestras ofertas, nuestros eventos, sobre todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en términos de analítica de datos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Freddy, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que en Daeco tenemos un equipo totalmente capacitado para ayudarlos en todo el tema de datos de forma exitosa. Nuestra página web www.daeco.io y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias.